Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el curso que dicta la Asociación de Empleados del Poder Judicial para conversar sobre los principios que rigen o están destinados a regular el proceso civil y comercial, ¿sí? Podrá parecer un tema que de alguna manera es teórico o está más orientado a la filosofía del derecho. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de esta ponencia, de esta clase, vamos a ver que en realidad es de una práctica habitual. Generalmente los principios, tanto de un lado como de otro de la barandilla, son de aplicación constante, diaria, y sirven fundamentalmente como ideas rectoras, directivas orientadoras, mandamientos procesales, según el autor que nosotros consultemos, que nos van a dar pautas supranormativas para aplicar y determinar sobre todo cuáles son las características, la naturaleza del proceso que nos rige. Es decir, mediante los principios podemos determinar cuáles han sido justamente las características o ejes orientadores que el legislador ha tenido en cuenta para determinar el tipo de proceso civil y comercial a regir en un tiempo y lugar dado, ¿sí? De alguna manera hemos empezado ya conceptualizando, lo cual antes de entrar al desarrollo de los principios en particular, hemos conceptualizado cuál es la idea, cuál es el concepto de principios, ¿sí? Para que de esa manera podamos tenerlos en cuenta y entender la aplicación en cada proceso civil y comercial provincial. En ese sentido, tenemos que decir que bien sabemos que por mandato constitucional, cada provincia se dicta su propio código ritual o de rito, como se dice habitualmente, refiriéndonos al código de procedimiento, ¿sí? Y ello, el legislador le da determinadas características según el tipo de ordenamiento que rige en ese momento. Así, el legislador dota determinadas características al procedimiento mediante las normas que nos van a ayudar a través de los principios a ver cuáles son sus características. Según el autor que consultemos, podremos ver que no hay un número exacto de principios por los cuales podemos determinar un tipo de proceso civil y comercial. No, los autores en ese sentido no se ponen de acuerdo. Y tampoco en el modo en el cual conceptualizarlo. Por ejemplo, si consultamos de la doctrina clásica nacional, podemos hablar de Clemente Díaz, de Lino Palacios, de Alvarado Belloso, también Couture, o entre la destacada doctrina local, las doctoras Angelina de la Rúa y Cristina de la Vega. Ellos tratan muy bien, para aquellos que estén interesados en ahondar en los tipos de principios y en los distintos conceptos sobre esta temática, y sin perjuicio del nombre o la cantidad que determinen, podemos decir que todos coinciden en esta idea de conceptualizar al principio como la regla, la directiva, el mandamiento procesal, como ya hemos dicho, el eje ordenamental que tiende de orden supralegal o normativo, es decir, está más allá de la norma,
y que tiende a arreglar el proceso civil y comercial en un tiempo y lugar dado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué decimos esto? Como explicamos, con relación al lugar, otra vez reitero que las provincias, por mandato constitucional, en el artículo 5, dicen que las provincias editan sus ordenamientos de procedimiento. Luego, el legislador, conforme el tiempo en el que se rija, podrá determinar la norma con ciertas características, ¿sí? A través de los principios podemos determinar qué tipo de ordenamiento ha elegido el legislador, se ha determinado como norma. Por eso es supranormativo. Para poner un ejemplo, si nosotros nos atenemos a la letra de la ley de nuestro Código de Procedimiento Civil, la ley 8465, podemos decir que en lineamientos generales, la mayoría de sus normas son dispositivas, ¿sí? Escritas y formales. Es decir, está empañado, embebido de lo que ha sido el derecho español y ha regido hasta, de hecho, es norma actualmente el Código de Procedimiento Civil y Comercial en la Ley 8465, sin ninguna discusión, y es una herramienta de utilidad práctica y diaria, independientemente del derecho sustancial que los letrados, que las partes a quienes representan intenten, mediante la demanda, interponer en digamos, una acción. El derecho procesal las atraviesa a todas, ¿sí? Es un derecho, por supuesto, una herramienta, es secundaria en ese sentido, pero todos los procesos todas las acciones que intenten ser acogidas por el órgano jurisdiccional tendrán que atravesar por el proceso civil y comercial que rige en este momento en la provincia de Córdoba. Y a decir de la ley, del código ritual, el formalismo, el sistema escrito y dispositivo es lo que rige en general. Para que entendamos estas ideas de dispositivo, escrito y formalista, que hemos mencionado como características de nuestro procedimiento, podemos decir que como contracara tendremos un proceso inquisitivo, un proceso oral y un proceso flexible, ¿sí? Entonces, de esta manera llegamos a otra de las características de los principios, que es la bifrontalidad. Es decir, por lo general o en general, cada principio tiene un contraprincipio que caracteriza en sentido contrario. Para tomar un ejemplo, el que dijimos, el sistema dispositivo es aquel mediante el cual tanto el inicio de las actuaciones como el mantenimiento de las mismas para lograr que el juez dicte una resolución es lo que se conoce como el sistema dispositivo. Como contracara en la cual el juez de oficio o el órgano jurisdiccional de oficio debe o iniciar o mantener esa excitación con la finalidad de llegar a una resolución, se conoce como proceso inquisitivo, que es de corte netamente penal, ¿no? Caracteriza el sistema penal. Vemos cómo son dos principios bien diferenciados que caracterizan todo un procedimiento. Así, el proceso civil y comercial es de corte dispositivo, mientras que el sistema penal es de corte inquisitivo. Estos son dos principios que caracterizan, como dije, y por los cuales podemos determinar, en consecuencia, cómo va a ser el resto del procedimiento o las normas procedimentales que el legislador ha determinado para la provincia.
Dicho esto, podemos comenzar a explicar determinados principios que reglan o gobiernan el proceso civil y comercial. Ya hemos nombrado entre algunos de ellos, quiero reiterar que la doctrina no es exacta, no se pone de acuerdo a los fines de determinar el numerus clausus o la cantidad de principios, no es un número taxativo, ni tampoco su denominación. Ya vamos a ver cómo algunos autores llaman o denominan de una manera distinta un principio que respecto de otro. Dicho esto, vamos a retomar, porque son justamente pilares en el tipo de proceso civil y comercial, algunos de los que ya nombramos. El principio dispositivo o de iniciación de las actuaciones, a diferencia como contraparte o bifrontalidad, con la bifrontalidad podremos comenzar a explicar los distintos tipos de principios que rigen o gobiernan el proceso civil y comercial. Para ello, volvemos a reiterar que la doctrina no es unánime respecto del numerus clausus o del número de principios que taxativamente pueden encontrarse, como tampoco en la forma o en la denominación de los mismos. Es decir, que ya vamos a ir viendo a lo largo de la explicación, y si ustedes consultan alguna bibliografía, que podemos encontrar diferente cantidad de principios que se estudian, como también la forma en que se los llama. Dicho esto, vamos a comenzar con algunos que ya hemos nombrado recientemente, pero porque son ejes dentro del proceso, especialmente civil y comercial. Y uno de ellos es el proceso dispositivo o de impulso, ¿sí? O de iniciación e impulso sería correctamente la denominación. Y que dijimos que es aquel principio mediante el cual las partes, mediante la introducción de su pretensión o su postulación, que en el proceso civil es generalmente por la demanda, ponen en movimiento todo el andamiaje jurídico con la finalidad de arribar a una resolución por parte del juez que interviene en la causa. Es decir, tanto la iniciación como la mantención de la instancia está a cargo de las partes. De allí la palabra dispositiva. Y es una característica fundamental que rige en el proceso civil de nuestra provincia en la actualidad, ¿sí? Como contracara, y para poder por ahí entender mejor, se encuentra, ya dijimos, ¿no? Los principios, esta situación de bifrontalidad, en este caso el principio dispositivo puede confrontarse con el principio inquisitivo, que tiñe o rige principalmente, no únicamente, principalmente en el proceso penal, mediante el cual, cometido un hecho que puede encuadrar en una cuestión delictiva, el Estado está encargado de oficio, en algunos casos a la iniciación y en otros al mantenimiento de la acción para, en este caso, resolver la cuestión delictiva, determinar si hay delito o no y la responsabilidad mediante la resolución de un juez. Volvemos, como dijimos, en el proceso civil y comercial es justamente lo contrario. Es decir, es el actor, el accionante, quien mediante la interposición de la demanda pone en conocimiento del juez su pretensión, la intención de que es de un derecho sustancial, esto es, del Código Civil, como puede ser la resolución de un contrato, el cobro de un alquiler, el desalojo de un inmueble, un derecho de consumo, puede ser una responsabilidad extracontractual por un accidente de tránsito, una mala praxis, sea entendida, ¿sí?, y resuelta mediante una resolución que generalmente es una sentencia. Entonces vemos
cómo es la parte interesada la que pone en conocimiento al juez, inicia la postulación mediante la interposición de una demanda, que luego veremos cómo va a ir caracterizándose según el tipo de procedimiento con otros principios, con la finalidad de arribar a una resolución. Es el ejemplo clásico mediante el cual no solamente es la parte la que inicia, porque es quien introduce la demanda y quiere que se resuelva un derecho sustantivo, sino que además el encargado de que ese procedimiento tenga fuerza y vitalidad, se mantenga para resolver. Si las partes solamente introducen la pretensión y luego no la mantienen, el andamiaje jurídico no se mueve si no es por su actividad. Por lo tanto, la inactividad puede acarrear distintas consecuencias, como que le perima la instancia, que caduque su derecho, cuestiones que exceden el marco de lo que estamos conversando en esta oportunidad. Pero sí es importante que puedan ver cómo el principio dispositivo rige en el proceso civil de Córdoba, en tanto lo podemos, vemos como cualquier clase de derecho sustantivo que quiera ser realizado, que quiera ser acogido por una parte interesada, en este caso el actor, necesita del proceso civil para poder transitar un juicio justo y arribar a una conclusión, a una resolución judicial. La manera es mediante la citación del accionante, tanto en la interposición como en su mantenimiento. Es lo que se conoce como principio dispositivo, ¿sí? Dijimos que como contracara tenemos un sistema inquisitivo en el donde se actúa de oficio. Ahora bien, tanto en este principio como en todos los demás que desarrollemos, vamos a ver que no es ningún principio 100% puro. Siempre hay matices que van a hacer que un proceso dispositivo tenga algo de oficiosidad, como los procesos de oficio tengan algo de disposición de la parte, de impulso de la parte, que es la característica del proceso dispositivo. Una actividad de introducción como de mantenimiento del impulso procesal a lo largo de todo el proceso. ¿Dónde vemos en el proceso dispositivo cordobés, en el proceso civil y comercial cordobés, atisbos de oficiosidad? Bueno, por ejemplo, podemos decir que cuando ofrecida por la parte una prueba pericial, al momento de introducir, de incorporar el dictamen, la pericia del profesional, para poner un ejemplo, puede ser un perito calígrafo, al momento, o sea, la parte ofrece como prueba pericial caligráfica. El tribunal la admite, vemos cómo ahí empieza la actividad de la parte al ofrecer la prueba pericial. El tribunal, a pedido de su ofrecimiento, dice, la introducimos al proceso. Luego, el tercero, el idóneo, el perito calígrafo, realiza la pericia, ¿sí? La introduce al proceso, es decir, agrega, incorpora el dictamen pericial. El tribunal lo tiene por incorporado, pero al momento justamente de leer esta prueba, se da cuenta que en realidad han quedado de los puntos de pericia que ha ofrecido la parte. Acá vemos el impulso, ¿no? En el ofrecimiento de la prueba, con un requisito de admisibilidad, como son los puntos de pericia a los cuales tendrá que sujetarse este tercero perito idóneo en la materia, en este caso, caligráfica. El juez, cuando el perito la incorpora, de su lectura ve que hay puntos de pericia que no están bien contestados, que son incompletos o incluso que no terminan
respecto de la prueba que se quiere introducir, esta medida probatoria, no terminan de cumplimentar las características que necesita para él arribar a una conclusión. Entonces, el código de procedimiento le da la posibilidad, tanto a la parte como al juez, y aclara bien, de oficio, a pedirle al perito que amplíe el dictamen. Esta norma, como vemos, no tiene que ver con lo que explicamos del impulso procesal de parte. Si fuera netamente dispositivo, no le daría la posibilidad al juez de que de oficio solicite la ampliación del dictamen pericial. Ahora bien, el sistema procesal civil y comercial sigue siendo dispositivo, pero justamente esta morigeración vemos del sistema, lo vemos, por ejemplo, en esta norma. ¿Y por qué podría ser? Bueno, las explicaciones pueden ser muchas, sin embargo, la cuestión está radicada en que el juez tiene que llegar a una resolución justa. Y si bien no siempre se requiere certeza sobre lo que ha acontecido, lo que las partes pretenden, la postulación tanto del actor como del demandado, lo cierto es que debe valerse de la mejor calidad de prueba, de una mejor producción en los medios probatorios ofrecidos, otra vez el impulso de la parte, para arribar a una conclusión más justa, u objetivamente justa. Así es como vemos en este artículo del Código Procesal Civil una morigeración al principio dispositivo. También lo podemos ver, por ejemplo, en las medidas para mejor proveer, ¿sí? El juez, cuando, digamos, sabemos que el proceso civil es una serie lineal, una serie gradual de actos que concatenadamente tienden a llegar al modo normal de conclusión de cualquier proceso civil y comercial, que es el dictado de la sentencia. Y una de las características o principios que también, ya lo vamos a ver, rige este proceso civil es el de preclusión, que es decir, una vez que hemos atravesado una etapa, no podemos volver hacia atrás, ¿sí? Es decir, tenemos con la demanda o medidas preparatorias, prueba anticipada, la iniciación, el primer acto que pone o abre la instancia a los fines del desarrollo del proceso. Luego vamos una vez que se admite esa pretensión, no quiere decir que se admita el derecho sustancial, ¿no? Sino que se admite, se abre el proceso mediante lo que se conoce como primer decreto o de admisión, se lo cita, se lo llama al demandado a los fines de que también exponga su punto de vista respecto de la pretensión del actor. Y acá vemos otro principio que ya también nos vamos a referir, que es el de contradicción o bilateralidad, ¿sí? Luego, allí estamos hablando, por supuesto, siempre de modo general. Hay un montón de particularidades a las cuales no vamos a entrar porque excede el marco de esta clase, en la cual solamente intentamos explicar estos principios o ideas rectoras que rigen el proceso civil o que pueden, de acuerdo a las características de la norma que el legislador determine, mostrarnos cuáles son los lineamientos o características del proceso. Y aprovecho para insistir en que es de aplicación práctica diaria. Conocer los principios que rigen nuestro proceso, el proceso civil y comercial en nuestra provincia, ayuda de ambos lados de la barandilla a fundamentar muchas veces nuestras pretensiones, ¿sí? Porque nos ayudan a entender estas características que tiene la norma que el legislador ha impuesto. Entonces, vuelvo a insistir, esta forma lineal en que explicamos en esta oportunidad del proceso tiene muchísimos matices,
que no los vamos ahora a desarrollar, se podrán hacer en otras clases seguramente a lo largo del curso. Pero para que ustedes entiendan y vean cómo está empapado, cómo cada principio juega dentro de las distintas etapas que tiene el proceso, de ver con la introducción de la demanda y la contestación o la oportunidad de contestarla, queda trabada la litis. Allí se establecen los hechos que han sido reconocidos y los que son controvertidos. Respecto de ellos, se abre una segunda etapa, que es la etapa probatoria, donde también, justamente por impulso de parte, se va a ofrecer instar y diligenciar la prueba ofrecida, ¿sí? Justamente por el principio que dijimos dispositivo, porque si no se lo hace y transcurre esa etapa, las partes se quedan sin fundamentar, sin probar lo que han afirmado en la demanda. Luego tenemos una tercera etapa que puede existir o no, que es la de alegar respecto de esa prueba que se ha producido en sustento de lo dicho en la demanda o en la contestación. Como vemos, el proceso avanzado, el principio de preclusión, que ya lo vamos a desarrollar un poco más en extenso, lo que dice es, justamente, precluida una etapa, no podemos volver atrás, porque atenta contra la seguridad jurídica y las reglas de juego del proceso civil. Entonces, ahí tenemos otro principio que va a embeber o empañar todo el procedimiento que se realice. Para que luego de producidos los alegatos, en el caso de que corresponda según el tipo de procedimiento, entremos en la etapa donde el juez va a dictar resolución. Cuando el juez está en condiciones ya de dictar resolución, puede ver que necesite que se produzca o alguna prueba o las partes aclaren alguna situación que específicamente el legislador le ha dado esa facultad a través de la norma específica del Código de Procedimiento. Esa facultad, que es de oficio, ¿sí? No hay un impulso como vemos ahí, sino que el juez dice, previo al dictado de la resolución, necesito que me aclaren esto o que me manifiesten aquello o que me traigan, agreguen al expediente tal o cual cosa. Eso, que no es producir la prueba de las partes, pero bueno, eso también excede el marco, sino que sirve explicar la medida para mejor proveer, para ver cómo se atempla el principio dispositivo en el proceso civil. Esa manda judicial es de oficio, no es a pedido de parte, y también vemos, nos sirve de ejemplo, como la ampliación del dictamen pericial para ver cómo se atempla el proceso dispositivo en el proceso civil y comercial cordobés. También podemos decir que mediante lo que el adagio latín iura novit curia, las partes digan los hechos, que los jueces saben el derecho, que el juez sabe el derecho, es también otra forma de morigerar el principio dispositivo. Muchas veces puede ocurrir que las partes cuenten, relaten en la demanda o en cualquier presentación una situación determinada. Se pueden incluso explicar los hechos, pero cuando encuadran la norma, estos hechos en una norma jurídica, lo hagan en una que no es la correcta. ¿Sí? A ver, puede ocurrir incluso que, por ejemplo, ante una resolución, un decreto, nosotros sabemos que el tribunal se expresa mediante decretos de meros trámites, decretos fundados o resoluciones que son autos y sentencias. Podemos decir que mediante un decreto el juez, el tribunal, haya cometido un error, ¿sí? Entonces, las partes tienen las vías recursivas para quejarse respecto de ese decreto.
Incluso puede ocurrir que no sea específicamente un decreto, sino que, volviendo al caso del perito, que incorporen o agreguen un dictamen pericial cuando en realidad no se ha respetado otro principio que ya lo nombramos, que es el de la bilateralidad o contradicción. Es decir, la contraparte no sabía, no estaba notificado de que el perito iba a realizar las tareas, con lo cual no se le permitió controlar esta actividad. Luego, cuando el perito incorpora el dictamen al expediente, a la causa, la parte se revela queriendo recurrir este acto de incorporación del perito. Entonces, podemos ver cómo, ante distintas situaciones, tienen las partes la vía recursiva para quejarse de la actividad del tribunal. Luego de la lectura, uno puede decir, en realidad, le pone un nombre o lo fundamenta en una norma, cuando en realidad está bien lo que está pidiendo, lo que está diciendo de los hechos, pero engasta mal en la norma jurídica correspondiente. Así, el juez dice, esto es de recibo, pero no con el marco jurídico que le da la parte, sino que iura novit curia corresponde recibirlo con este otro marco. Entonces, ahí vemos cómo otra morigeración del sistema dispositivo mediante el adagio iurat novit curia, que las partes digan los hechos que el juez sabe derecho. Por lo tanto, en el caso de existir un error en ese encuadramiento, el juez puede darle el marco jurídico que corresponda y admitirlo dándole trámite. Bien, aparte del principio dispositivo, y ya que lo hemos nombrado, hablamos del principio de preclusión, que algunos lo consideran no un principio estrictamente, sino una regla que caracteriza el proceso civil. Y ya medianamente la explicamos al explicar que el proceso es esa serie concatenada de actos que, una vez transcurridos, no puede retrotraerse. Esta, digamos, pérdida o extinción se consuma y no permite justamente, en pos de la seguridad jurídica, volver hacia atrás, sino que siempre avanzamos hacia el modo normal de conclusión del proceso, que es el dictado de la sentencia. Entonces, el principio de preclusión, que justamente también exige esta actividad, esta tensión, esta carga en cabeza de las partes de mantener el proceso, el impulso, a fin de que no transcurra el tiempo, no transcurra el plazo de esa etapa procesal y le provoque justamente una consecuencia desfavorable. Por supuesto que esto es una facultad para la parte, el impulso, ¿no es cierto? No es una obligación, pero sí es una carga procesal, justamente por los infortunios que le va a provocar a la postre cuando el juez, al dictar sentencia, por ejemplo, no se encuentre con la prueba suficiente, no haya el demandado contestado la demanda. Eso crea ciertas presunciones, que otra vez insisto, exceden el marco de esta clase, que hacen que le juegue en forma desfavorable para lo que está persiguiendo en definitiva, ¿sí? Pero el principio o la regla de preclusión también es una característica dentro del proceso, del proceso civil y comercial. Otro principio del cual podríamos conversar y que también de alguna manera lo hemos charlado en esta clase cuando al principio explicamos la bifrontalidad e incluso la idea rectora del tema o de los principios, y es el de legalidad o formalismo. También, como contracara, vamos a ver el principio de flexibilidad, ¿sí?
el principio de legalidad o formalismo es aquel en el cual deben respetarse las formas, tanto de tiempo, de lugar, como de moda, de modo, perdón, no de moda, de modo. El principio de formalidad o el principio de formalismo o de legalidad lo que trae es seguridad jurídica. Nosotros sabemos de antemano, es decir, volvemos al inicio y perdón si soy reiterativa, pero me parece sumamente importante. Una vez que el actor, que el accionante, interpone la demanda, dijimos que podían ser también una prueba anticipada, unas medidas preparatorias, pero el acto simbólico de iniciación del proceso civil es la interposición de la demanda. Luego tiene la carga de mantener el impulso procesal con la finalidad de arribar a una resolución judicial. Eso que luego implica el llamar a la parte demandada justamente para que también sea oída en el proceso y luego cada uno, de acuerdo a la prueba que ofrezca, que inste y diligencie, que traiga el proceso, permitirá que el juez en base a ello analice y concluya si ese derecho sustantivo en juego es de recibo o no, es decir, tiene la razón el actor o la razón el demandado en términos justamente procesales, ¿no es cierto? Conocer que eso implica para cada acto un tiempo determinado en un lugar y de una manera específica da sin lugar a dudas a las partes seguridad jurídica. Es decir, tiene características que juegan a favor, como cualquier sistema procesal que se elija, características que serán a favor y otras que implicarán consecuencias lógicas de ese tipo de procesos. No quiero decir que son a favor o en contra, sino que son distintas. Esta seguridad jurídica, este formalismo, por ejemplo, conlleva cierto tiempo, determinada solemnidad en los actos, que alargan los procesos, que se respetan otras situaciones que tal vez en la actualidad van dejándose de lado por la flexibilidad, el principio bifrontal. La flexibilidad, hay un fallo de la Corte, que fue un leading case, Colalillo, en el cual la Corte dice formalismo sí, formulismo no. Es decir, no las formas por las formas mismas, sino que las formas como un medio para lograr la seguridad jurídica. Este fallo, que es del año 1957, de alguna manera sigue siendo una luz, un norte para todos los operadores jurídicos, en tanto se respeta la norma como una seguridad jurídica de otros elementos que rigen el proceso civil, pero no por las formas mismas, no como una cuestión burocrática o de alentamiento que no llega a cumplimentar con la tutela jurídica efectiva que hoy tiñe toda intervención judicial y además es un reclamo de la sociedad en cuanto a procesos más ágiles, con menor costo, con menor tiempo, en donde la resolución judicial realmente cumpla con las expectativas de las partes en llegar en un tiempo más acotado, con un acercamiento entre las partes, que ya vamos a ir viendo cómo va mutando este sistema en la actualidad por otros requerimientos sociales, ¿sí? Pero todo ello, creo humildemente, tiene que igual seguir determinando cierta seguridad jurídica, no en el sentido
lento y tedioso, por el cual las partes, al introducir su pretensión, al postular en la demanda, no saben cuándo van a obtener una resolución judicial, cuándo van a hacer efectivo su derecho, de ahí la tutela jurídica efectiva, sino que en realidad que las reglas sigan siendo claras, diáfanas, pero con cierta flexibilidad en la forma, en el tiempo y a veces en el lugar, para arribar a una resolución, por lo menos en un plazo más acotado. ¿Sí? Pero volviendo a hilvanar esta cuestión de los principios, que es lo que nos interesa, acá vemos otra forma que puede caracterizar el proceso civil, que es o mediante el principio de legalidad o formalismo, como contracara el principio de flexibilidad de las formas. Por supuesto, como dijimos, ningún sistema es 100% puro y por lo tanto podemos, de hecho en nuestro proceso civil, vamos a ir viendo cómo ha ido mutando en este último tiempo, cuando hablemos específicamente del proceso civil por audiencias que hoy rige en la provincia de Córdoba, donde la oralidad, la inmediación, justamente la celeridad son características en desmedro de este sistema legalista o de legalidad, vamos a ver que igualmente hay un intermedio, hay un punto de conexión donde se puede lograr la seguridad jurídica con la flexibilidad de las formas, y es a través de un juez director del proceso, discrecional, donde todo acto o contenido necesita un continente, como les digo, como explico, es decir, saber dentro de qué marco nos movemos, pero con este norte del juez que interviene, que tiene inmediación, ya vamos a ver que es otro principio, ¿sí? Tendiente a, con la seguridad jurídica como fin o como regla, lograr una mejor resolución en un menor tiempo, con menor costo, para que las partes puedan así satisfacer justamente la pretensión sustancial que jurídicamente han traído conocimiento del tribunal. Bien, dicho esto, podemos decir que en estos procesos, en este proceso civil y comercial de Córdoba, que rige este sistema o este principio, donde se impone el principio de legalidad o formalismo, también el principio de flexibilidad lo podemos encontrar en numerosas normas, ¿sí? Sin perjuicio de que vamos a explicar en otra clase, en otro encuentro, específicamente el proceso civil por audiencias, que veremos cómo va a modificar todo lo que hoy estamos explicando. Sin perjuicio, en la 8465, es decir, en el Código de Procedimiento, vamos a ver que existe siempre estos atisbos de flexibilidad que tienen que ver con, atentar, si se quiere, contra un proceso legalista o formalista 100% puro. Por ejemplo, hablamos de plazos, ¿no? Que el proceso formal tiene ciertos plazos, establece formas de tiempo y de lugar que deben respetarse. Bien, nuestro código de procedimiento dice que si ambas partes están de acuerdo en suspender ciertos plazos, el tribunal debe acogerlo. Es decir, ahí vemos cómo se deja lugar de lado el sistema legalista o el procedimiento, el principio de legalidad de las formas, para dar lugar al de flexibilidad cuando, por ejemplo, en el periodo de prueba, volvemos otra vez a la prueba pericial que habíamos puesto de ejemplo para explicar el sistema o el principio dispositivo y inquisitivo. Supongamos que ambas partes ofrecen la prueba pericial
el juez la admite, fija fecha de audiencia para el sorteo de perito y en el día de la audiencia las partes de común acuerdo, o antes, ¿no es cierto? Incluso hasta después de sorteado, pero antes de notificado el perito, presentan ante el juez un escrito diciendo que de común acuerdo deciden, por estar, por ejemplo, conversando extrajudicialmente, suspender la audiencia de designación o la notificación al perito sorteado para ver si arriban a un acuerdo, si se ponen de acuerdo en transar, en conciliar respecto de estos puntos que han sido motivo digamos que han quedado como controvertidos y que necesitan ser probados, entonces deciden de mutuo acuerdo suspender los plazos con la idea de ver si pueden arribar a un acuerdo. Ahí queda de lado el principio de legalidad o formalidad y vemos cómo por el principio de flexibilidad el juez hace lugar a ese periodo de suspensión. Con respecto, por ejemplo, a los jueces árbitros, que también están legislados en la ley 8465, que es la actividad procesal mediante la cual las partes deciden someter los hechos controvertidos a un juez árbitro. Entonces, se deja de lado toda esta cuestión lineal que he explicado, estas etapas que se van concatenando y que siempre tienden a arribar a una resolución por acuerdo de las partes, y se la deja a cargo de un tercero, un juez árbitro, a la cual ellos deciden que van a someterse respecto de la resolución o de la decisión a la que este juez arribe, ¿sí? Entonces, otra vez, se deja de lado el principio de formalidad para dar lugar al principio de flexibilidad. En otros aspectos del proceso en el cual también vemos flexibilidad de las formas, por ejemplo, es en determinados medios probatorios que no están taxativamente enumerados en el Código de Procedimiento Civil. Hay un artículo específico en el cual se establece que puede que el nombre de la prueba no esté enumerado, enunciado en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo, tranquilamente puede ser de recibo cuando es una prueba. Otro de los ejemplos mediante el cual vemos flexibilidad de forma o donde no se campea este exceso formalista al cual ha criticado la Corte Suprema es también en la etapa de la prueba, ¿sí? El Código de Procedimiento, la Ley 8465, enumera los medios probatorios, ¿sí? Como para poner de ejemplo, una vez más, la prueba pericial, que puede ser subdividida en varias especialidades según el idóneo al cual tenga que recurrir el órgano jurisdiccional para poder comprender determinados aspectos de la pretensión o de la postulación del actor o del demandado de acuerdo a quien ofrezca esa prueba. Pero muchas veces puede darse, incluso por el año de sanción y la tecnología, los avances que tiene la ciencia, que ese medio probatorio no esté específicamente o taxativamente enumerado en el Código de Procedimiento, ¿sí? Si nosotros nos ateniéramos simplemente a la letra del código y al principio de formalismo, no podríamos admitir un medio probatorio que no estuviera taxativamente enumerado. Sin embargo, hay una norma específica en el Código de Procedimiento, en el 8465, que nos habilita, o mejor dicho, al tribunal, a receptar, a admitir un medio probatorio cuando aún no esté específicamente previsto, ¿sí? Es decir, vemos cómo se flexibiliza este exceso de ritualismo al impedir que el tribunal diga no, atento que no está previsto normativamente o
enunciado con ese nombre un medio probatorio, no quiere decir que no lo pueda admitir, so pena de caer en un exceso de formalismo que atenta a la tutela jurídica efectiva. Entonces, lo que el legislador justamente morigera este principio de legalidad en las formas cuando en el mismo Código de Procedimental habilita al tribunal a admitir un medio probatorio que no está expresamente nominado. Así que vemos también en otra etapa, como es la probatoria, de gran utilidad en el sistema procesal civil y comercial para recaudar la mayor cantidad de pruebas tendientes a respaldar la pretensión de la demanda, como con la introducción de nuevas tecnologías y nuevas y diferentes áreas en la ciencia, que tal vez no han sido receptadas específicamente por el legislador en el 84-65, este artículo, que morigera otra vez el principio de formalidad, nos permite introducir medios probatorios tendientes a respaldar nuestra pretensión en la demanda y en la contestación. Bien, otro principio que me gustaría comentar con ustedes y que también ya he mencionado es el principio de contradicción o bilateralidad. Este principio no es específico del proceso civil y comercial, sino que justamente es de raigambre constitucional. Específicamente lo encontramos en el artículo 18 de la Carta Magna, mediante el cual establece que nadie puede ser juzgado sin ser oído en el juicio. Esto de, ya lo dijimos de otras maneras, traigan a la parte para escucharla, invitemos al demandado o contra quien se acciona para que dé su versión de los hechos. Lo ejemplifiquemos como más nos gusta, lo que implica y que no solamente es específico del proceso civil y comercial, reitero, sino que justamente está en la punta o en nuestra Carta Magna, también por supuesto mucho más receptado también en los tratados internacionales que forman parte de toda nuestro mundo de normas a acatar. Establece este principio de que para llegar a un juicio justo, todas las partes deben ser oídos. Lo de la bilateralidad de audiencia es, escuchemos la otra campana de la historia porque tiene derecho a ser oído. Si no, el juicio es nulo, no hay posibilidad de validar cuando no le hemos dado la posibilidad a la contraparte de ser oído. Digo contraparte porque específicamente lo acotamos al proceso civil y comercial, pero dijimos que en cualquier tipo de procedimiento, cualquier proceso, esta situación debe respetarse. Y fíjense que dije la posibilidad de escuchar al demandado, la invitación a ser oído, que no necesariamente quiere decir que si el demandado no viene a decir algo, no comparece al proceso, no interviene como corresponde, con patrocinio letrado, contestando la demanda, con los requisitos que ello implica, constituyendo un domicilio. Es decir, si el demandado no acepta esta invitación, no tiene nada para decir, entonces no comparece, eso no hace nulo al proceso, ¿sí? Porque ya depende de la conducta procesal que la parte, tome o adquiera frente a un proceso. Es decir, tenemos nuevamente una parte, un sujeto que pone en movimiento el andamiaje jurídico mediante la interposición de una demanda, mediante la postulación de pretensiones sustentadas en el derecho sustancial, en el que encontramos en el Código Civil de la Nación. Luego, esto que ya dijimos que era el principio dispositivo de iniciación y de mantenimiento de la instancia, implica que el juez admita esa pretensión, procesalmente hablando, no la pretensión de fondo, sino que la admita, que abra la instancia procesal y diga
cítese al demandado, tráigase al demandado para escuchar su versión. El demandado tiene distintas posibilidades o conductas que asumir. Tranquilamente puede venir, contestar la demanda y decir: ciertos hechos que dice el actor los reconozco, pero tienen otro fundamento. Entonces, en definitiva, hay un reconocimiento, pero dice no es de la manera que él dice que, o no están fundados en el derecho que él dice que tenía. También puede venir, contestar la demanda y negar absolutamente todo, diciendo nada de lo que dice es verdad y lo voy a probar de esta manera. Una tercera opción puede ser que venga y diga: sí, el demandado tiene razón, me allano a toda la pretensión que tiene. No he podido cumplir, es real todo lo que él dice y señor juez, por lo menos ante esta actitud que he tenido, no me imponga las costas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Pero también hay otra actitud que puede tomar, que es la de no comparecer. Estando bien notificado, bien citado a que comparezca al proceso, el demandado se declara contumaz, es decir, un proceso en rebeldía, sin que le interese, sea porque no tenga nada para decir, sea porque su defensa sea justamente no comparecer, no viene. Ese proceso igual ha respetado el principio de contradicción o bilateralidad de audiencia. Ese proceso es totalmente válido en tanto se lo ha invitado, se ha respetado la norma constitucional de traer a la parte que se demanda el proceso civil y comercial. Fíjense la diferencia, ¿no es cierto? En una posición dijimos: no, el juicio es nulo porque no se lo ha oído. Acá no se lo ha oído porque su conducta ha sido la de nada para decir. El proceso se sigue, como se dice, en contumacia, como generalmente suele decir, o en rebeldía, que se puede purgar en cualquier momento simplemente con comparecer al proceso. Pero recordemos otras reglas u otros principios que lo rigen, como el de preclusión. Por lo tanto, si tengo interpuesta la demanda, lo he invitado al demandado a comparecer y vencido el plazo, principio de formalidad o de legalidad de las formas, ha transcurrido, ha precluido la oportunidad de contestarla. Luego se abrió a prueba porque el actor dice: yo tengo igual que respaldar. O sea, el actor dice no, lo dice la ley y el actor en su cumplimiento dice: voy a diligenciar la prueba que ofreció o que ofrezco en esta oportunidad porque quiero respaldar lo que estoy diciendo. Me corresponde, si no tampoco el juez puede saber si lo que digo es real o no. Vuelvo a aclarar, estamos explicando siempre en términos generales para poder ejemplificar cómo diariamente, constantemente, a lo largo de todo el proceso, vemos de utilidad el tema de los principios. Es fundamental que nosotros no creamos que esto es teoría, que es filosofía. Esto es de práctica constante, es conocer cuáles son los lineamientos que el legislador ha dado al proceso civil y comercial en nuestra provincia de Córdoba. Entonces, precluida la oportunidad para contestar la demanda, ofrecida la prueba y en pleno diligenciamiento, ¿sí? Supongamos, tenemos ofrecida esta pericial caligráfica que hemos reiterado a lo largo de la clase, prueba informativa, inclusive podemos hasta tener la confesional de este demandado que aún no ha comparecido, y en pleno diligenciamiento el demandado comparece al proceso, ¿sí? Acá, luego de transcurrido de distintas etapas de tiempo, comparece, cumplimenta: señor juez, soy el demandado, este es mi nombre, mi DNI, mi estado civil,
Este es mi domicilio real y constituyo a los fines de este proceso domicilio en este lugar que está dentro del radio de la sede del tribunal que le corresponda y quiero contestar la demanda. Entonces el juez, con esta sola comparecencia y digamos también habiendo abonado las cargas que tiene de colegio y de caja de abogados, le dice: yo le doy la participación, por supuesto, señor demandado, pero usted es pasible de la conducta que ha asumido y con lo cual todo lo que se ha ocurrido hacia adelante ha precluido con respecto a usted. No puede, en plena etapa probatoria, pretender retrotraerse y contestar la demanda, para lo cual ya le ha fenecido el plazo de ley, el plazo que el legislador ha considerado prudente para que usted, notificado de este juicio, conteste la demanda. No quiere decir que no pueda ofrecer cierto tipo de prueba de acuerdo al momento que ha comparecido. Inclusive se podría hasta hacer más laxo con algunos medios probatorios por el principio de la flexibilidad, y sí puede ofrecer y diligenciar determinada prueba. También podrá alegar, porque todavía dijimos, ¿se acuerdan en esta serie concatenada de actos? Que la alegación, los alegatos ocurren luego de vencido el término de prueba. Entonces vemos cómo en este vaivén de opciones y oportunidades los principios bañan el proceso civil en las distintas etapas y oportunidades en que van acaeciendo los actos. Volviendo a retrotraernos entonces al origen de la explicación, que espero que les sea de utilidad, sobre todo para ir viendo la faz práctica que tienen los principios. Por supuesto que todo el material queda a disposición de ustedes en cuanto a los conceptos teóricos o las características de cada uno de estos principios, las particularidades que lo caracterizan a cada uno de los principios que vamos explicando, pero me parece importante que puedan verlo desde la faz práctica, porque luego sea, como he dicho en otra oportunidad, de un lado, del otro de la barandilla, entender las características del proceso civil a través de estas reglas o mandamientos o ideas rectoras supranormativas nos ayudan a comprender y entender de una manera más acabada con qué características o cuáles tienen que ser las conductas tendientes a lograr una resolución que sea más favorable para la parte que representemos, ¿no es cierto? Y si es del tribunal, para lograr este proceso de la manera más clara y diáfana para cada una de los sujetos que intervienen en ello. Como dijimos también, todos los principios no son puros ni exclusivos en cuanto a las características que damos. El principio de contradicción o el de bilateralidad de audiencia, mediante el cual debemos oír a la contraparte para lograr una resolución, tiene sus excepciones. El instituto por excelencia, en el caso de este principio, son las medidas cautelares, en las cuales el legislador específicamente dice o establece que se van a dictar inaudita parte. Inaudita parte quiere decir sin oír a la contraria. Y el fundamento es verdaderamente lógico, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso? Justamente es que la resolución que se tome a la postre no se torne una mera resolución teórica que no pueda ser ejecutada. Recordemos, y vuelvo otra vez con las disculpas en el caso de ser reiterativa, a este proceso o línea de actos que se concadenan en forma seriada. Tenemos esta etapa introductoria de demanda y contestación que dejan trabada la litis,
una etapa probatoria en la cual, como dijimos, las partes ofrecen o diligencian la prueba que han ofrecido con la demanda y la contestación. Esto dependerá, por supuesto, del tipo de juicio del que se trate. Luego, una etapa que es la discursoria, en la cual puede también, según el tipo de proceso, existir o no, en la que las partes van a alegar sobre la prueba producida y los hechos, los hechos que se encuentran controvertidos conforme demanda y contestación, y la etapa decisoria en la cual el juez dicta resolución. Hay una etapa posterior que puede o no ocurrir. Si supongamos la demanda ha sido acogida y el juez le da un plazo al demandado, como generalmente suele ser en las sentencias declarativas, para su cumplimiento, el demandado puede cumplirla dentro de esa etapa y entonces el juicio, por supuesto, concluye. Pero puede que el demandado no la cumpla en el plazo establecido. Los diferentes motivos por el cual no puede cumplir exceden el marco de esta exposición, pero lo que sí es importante entender que entonces entra en juego una etapa que es aleatoria, que en este caso ante el incumplimiento torna a vitalidad, que es el de ejecución de la sentencia. La etapa de ejecución de sentencia implica justamente de manera forzosa obligar al demandado, condenado, que por supuesto puede también ser al revés, que sea quien haya triunfado el demandado y en consecuencia el actor, el condenado a cumplir, puede que sea entonces en esa oportunidad en que la ejecución sea forzada. Ahí cobran funcionalidad las medidas cautelares que justamente tienden a asegurar el cumplimiento de lo que ha mandado llevar adelante, lo que ha decidido el juez de una manera real y cierta. Entonces, imaginémonos que se tratara de una demanda en la cual se persigue el cobro de una suma de dinero y que en esa oportunidad el actor, quien está seguro de ese título que está ejecutando, pretenda trabar un embargo sobre el sueldo que cobra, que percibe el demandado, un embargo sobre un bien mueble o inmueble registrable que posee, que es de titularidad del demandado, y para respetar el principio de contradicción se lo notifica. Por supuesto que la medida se tornaría totalmente fútil, inaplicable. ¿Por qué? Y porque el demandado o la persona contra la cual se libra esa medida cautelar, fácilmente, de saberlo, podría desapoderarse, podría cambiarla de titularidad con la finalidad de justamente no cumplir, de que no se trabe esta medida. Entonces, de ahí que las medidas cautelares por disposición del legislador se practiquen inaudita parte, su fundamento es justamente en lograr efectivizarla, que justamente, ¿no?, tiene otras características las medidas cautelares que aseguran que tampoco haya un despropósito de la parte que lo solicita. Volvemos a decir, generalmente el actor, y tiene que haber cierta verosimilitud, peligro, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, y muchas veces se puede pedir contracautela, porque justamente este principio de contradicción o bilateralidad de las audiencias es de una importancia tal que para contrarrestarlo con las medidas cautelares, en caso de que sea un exceso, la contracautela, que es la fianza con lo que generalmente se asegura, pueda ser ejecutado en caso de que haya un exceso de parte de quien la solicita. Pero entonces, rebobinando, este principio de contradicción que rige no solamente el proceso civil y comercial, sino que todo nuestro ordenamiento jurídico, porque el fundamento está dado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, podemos decir que en el proceso civil una de las excepciones que encuentra es mediante el dictado de las cautelares y que el fundamento es justamente evitar
la frustración de lo que se pueda decidir en definitiva cuando la parte que la intenta, a la cautelar, tiene cierto grado de convencimiento que lo traduce en verosimilitud frente al tribunal del peligro de, justamente, podríamos decir, desapoderamiento, volviendo al tema del embargo, pero las cautelares son varias y que exceden también el marco de esta clase, y que a su vez puede solicitarse como contracautela justamente para no violentar este principio de contradicción tan importante en nuestro sistema. Otro principio al cual podemos referirnos y que hoy por hoy marca cierta tendencia en todos los sistemas procesales, pero específicamente en el nuestro, en el de la provincia de Córdoba, tiene que ver con el principio de oralidad. Como confronta al principio de oralidad el de escritura, volvemos a reiterar una vez más lo que vinimos diciendo hasta ahora con relación a que no existe un sistema 100% puro. Y en palabras de Chiovenda, entonces decimos que todo proceso oral tiene parte de escritura, decimos también que todo sistema o principio de escritura tiene parte del proceso oral. Dicho esto, con respecto a la oralidad, de alguna manera lo hemos también confrontado con el proceso con la formalidad y la flexibilidad, porque el principio de oralidad marca determinada tendencia en la actualidad en cuanto se traduce en un proceso más económico en cuanto al tiempo, al modo, a las formas. Todo eso se economiza, hace alusión al principio también de economía procesal, que ya desarrollaremos. Entonces, como dijimos, el principio de oralidad en el proceso civil y comercial, que hoy está tan en boga y en el cual tienden en realidad todos los procesos, no solamente el de la provincia de Córdoba, a ir hacia ese principio como regla, tenemos que volver a hacer uso de confronta con el principio de la oralidad el principio de la escritura. Pero a decir de Chiovenda, ningún proceso es 100% puro, con lo cual el proceso oral tiene siempre cierto grado de escritura, como el proceso escrito tiene siempre oralidad. Algo de oralidad, por ejemplo, la declaración de un testigo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una fuerte tendencia hacia la oralidad, pero que no deja de estar, de alguna manera, atemperado por el principio de la escritura. Sin embargo, hay ciertas características de la oralidad que implican la existencia de otros principios. Por ejemplo, el proceso oral, cuando decimos que el principio de oralidad rige en un proceso civil y comercial, de alguna manera estamos diciendo que hay debate, ¿no es cierto? Es decir, un debate por audiencia. Hay cierta flexibilidad de formas, hay inmediación, ¿no? El principio de inmediación es aquel mediante el cual el juez, como director del proceso, tiene una presencia de gran trascendencia ante las partes, esto es la inmediación, como también ante los medios probatorios que se ofrecen y o diligencian. Vemos también la celeridad, porque ante el proceso oral los tiempos se acotan de tal modo que justamente entre la inmediación del juez, la determinación o el diligenciamiento de la prueba, que previamente es tamizada por el juez
conforme a los hechos que han sido controvertidos, es decir, el juez solo va a admitir los medios probatorios tendientes a probar, valga la redundancia, solamente los hechos controvertidos y no que sean superfluos o que no nos conlleven a ninguna solución a la que se busca con el proceso, con la pretensión del actor y con la contestación de la demanda. También vemos el principio de economía que va a teñir el proceso que sea netamente oral. Insisto, ningún proceso es 100% oral, pero aquel que tenga ribetes de mayores características de oralidad se va a ver acompañado con estos otros principios de inmediación, de celeridad, de concentración. ¿Sí? Porque en audiencias determinadas se va a llevar adelante la mayor cantidad de actos procesales que en un proceso escrito, que se emparenta más con un proceso formal o de legalidad, acá vamos repitiendo los principios que hemos venido analizando. El tiempo tiene otras características, la concentración, como dijimos, el juez no es tanto un árbitro como un director en el proceso con cierta intervención, ¿sí? En la oralidad, esas características se ven reforzadas. Hay mayor actividad del juez, concentración de actos, inmediación, por justamente esa intervención, celeridad, flexibilidad, a diferencia del bifronte, que es el de la escritura, que es más formalista, mayor rigidez, mayor formalismo, legalidad, que ya hemos visto en otras características. Para bajar estos conceptos a la actualidad que rige o que impera en el proceso civil de Córdoba, tenemos que decir que ante la sanción de la ley 10.555, que se pone en movimiento el proceso civil por audiencias, donde, vuelvo a insistir, la oralidad pasa a ser el requisito o la característica fundamental. El Código de Procedimiento Civil tiene implicancia subsidiaria. Ya al principio de la clase, hemos conversado justamente de cómo íbamos a ir mostrando este paso del tiempo y esta forma en que ha cedido, si bien sigue siendo ley vigente el 8465, es decir, el Código de Procedimiento Civil, ante la llegada del proceso civil por audiencias, que lo embeben cantidad importantes de estos principios que hemos hablado, como la oralidad, la concentración, la inmediación, la flexibilidad. El Código de Procedimiento Civil pasa a ser una reglamentación subsidiaria y solo de aplicación cuando no es contraria a las normas de la nueva ley 10.555, hoy modificada por la 10.855, de las cuales ya hablaremos oportunamente. Pero me parece importante que para explicar el principio de oralidad podamos verlo específicamente, como dijimos, en su faz práctica, en el proceso civil por audiencias que hoy y cada vez con mayor auge e injerencia y competencia en los distintos tipos de procedimientos rige en nuestra provincia de Córdoba. Hemos mencionado en esta explicación y como es consecuencia del principio de oralidad, el principio de inmediación, que es esa comunicación directa y personal y pública del juez como director del proceso con las partes, sus letrados. En esa línea de pensamientos, entonces, el principio de inmediación lo que permite justamente al juez, como dijimos, tener ese contacto subjetivo con las partes y objetivo con la prueba o con los órganos de prueba, como pueden ser los testigos,
el perito o los peritos que intervienen en la causa. Es propio, como dijimos, el principio de inmediación de los procesos orales, donde rige el principio de la oralidad. Están muy emparentados porque justamente este juez, director del proceso, tiene un acercamiento tanto a los sujetos como al objeto y por lo tanto hay una percepción distinta del juez que es más formal, en donde rige la legalidad, donde esta inmediación no es de tal envergadura como en los procesos en los que rige el principio de escritura. Vemos cómo la oralidad y la inmediación van de la mano. Tal es así que en la ley 10.555, es decir, en los procesos civiles por audiencia, donde rige el principio de oralidad y por lo tanto el de inmediación, el instituto de recusación sin causa del juez, esto es, aquella facultad que tienen las partes de pedirle al juez que no intervenga en la causa, que se inhiba de entender, sin necesidad de argumentar el motivo. Simplemente es una facultad que en determinado momento del proceso las partes pueden hacer uso. Así lo contempla el Código de Procedimiento Civil. Está prohibida o no está permitida la recusación sin causa en los procesos civiles por audiencia. Y justamente la inteligencia de esta disposición prohibitiva, si se quiere, es porque si el juez ha tenido ese contacto con las partes, ha conocido de las pruebas de primera mano, justamente por el principio de mediación, sería un contrasentido o un sinsentido permitir a las partes que luego lo recusen sin expresión de causa, porque se perdería la esencia de la inmediación, del principio de mediación y de la que va junto a la oralidad. Son conceptos distintos. Goldsmith, por ejemplo, dice que el proceso, o mejor dicho, el principio de realidad en el proceso se manifiesta por una forma de llevarlo adelante, mientras que con el principio de la inmediación, lo que hay una diferente forma de percepción. No es un medio para llevar adelante el proceso, sino una forma de percibir a los sujetos y a los objetos de prueba, a los medios probatorios. Como vimos, algunos principios, además de la bifrontalidad que hemos caracterizado al principio de la clase, también es dable destacar que algunos principios se emparentan más con un sistema que con otro. Así la oralidad, la inmediación, la concentración de la que veremos a continuación, la simplificación o flexibilidad de las formas van por una ruta, mientras que el sistema dispositivo o formal o de legalidad, de principio de escritura, van por otro carril. Como igual insistimos que ningún sistema, ningún principio se ve aplicado en forma pura en ningún sistema procesal, ¿sí? Siempre hay distintas modalidades, diferentes graduaciones, en algunos más que en otros. Bien. Hay otro principio que también rige el proceso civil y comercial, que es el llamado principio de adquisición. Pero que vamos a ver que, así como comentamos que el principio de contradicción es común a todos los procesos porque nace o tiene su razón de ser en la manda constitucional de que toda persona debe ser oída para que el juicio sea justo, el principio de adquisición es, digamos, característico o se ve en su máximo esplendor en el periodo probatorio. Es un principio del proceso civil, pero específicamente de la prueba. Y es aquel mediante el cual se dice que las actividades cumplidas por las partes benefician o perjudican a cualquiera de ellas una vez introducidas en el proceso. Es decir, nosotros sabemos, porque de alguna manera lo hemos ido esbozando a través de esta línea
recta que constituye de alguna manera nuestro proceso en forma ideal o genérica, lo graficamos, lo representamos como una serie concatenada de actos que se desarrollan en una línea cuyo norte o cuya finalidad es una resolución del órgano jurisdiccional por la interposición de la demanda, su contestación y la producción de la prueba que puede haber sido ofrecida en la demanda y en la contestación o propiamente, según el tipo de juicio de que se trate, en el periodo probatorio justamente en el cual la prueba se ofrece y se diligencia. Para ser más específicos y que ustedes comprendan estos conceptos que vuelvo a repetir, en nada son teóricos, sino que son de aplicación constante en cualquier proceso civil y comercial. Sabemos que los juicios declarativos pueden ser genéricos o pueden ser especiales. Los genéricos es justamente el juicio ordinario, el proceso más largo, con mayor debate, en donde justamente por el tipo de proceso, por el monto al que asciende la demanda, el legislador ha decidido que transite por un carril de mayor debate, más amplio. Mientras que dentro de los declarativos especiales se encuentran los juicios abreviados, es decir, aquellos en los cuales la cuantía del proceso o el tipo de juicio que se desarrolla amerita que sea justamente en un tipo de proceso más comprimido, donde los plazos, las etapas se reducen o se comprimen de alguna manera. En los procesos abreviados, como también en los ejecutivos, con la demanda y la contestación, se debe ofrecer toda la prueba de la que ha de valerse la parte, ¿sí? Vemos cómo se comprimen, entonces, de acuerdo a lo que dijimos, hay el principio de concentración, porque no diferenciamos una etapa específica para el ofrecimiento de la prueba, ¿no? Por el contrario, en los procesos ordinarios, en los declarativos ordinarios, la demanda y la contestación no necesariamente deben llevar o conllevar el ofrecimiento de prueba para el cual se establece una etapa procesal distinta. Si nos volviéramos a imaginar o representar este proceso imaginario lineal, diríamos demanda, contestación, queda trabada la litis. Luego se abre a prueba la causa, es decir, se decreta, se ordena para que las partes ofrezcan los medios probatorios de los que han de valerse y el juez va a diligenciar en un expediente distinto, abierto a ese efecto, lo que llamamos cuadernillo de prueba o cuaderno de prueba del actor, cuaderno de prueba del demandado, para que cada uno diligencie la prueba que ha ofrecido, ¿sí? Vemos cómo se dilatan los plazos, el tiempo y el modo en que se va a diligenciar la prueba ofrecida, de hecho hasta el ofrecimiento, mientras que en los procesos abreviados esto se comprime en una sola etapa. Con la demanda y la contestación se debe ofrecer, bajo pena de inadmisibilidad, la prueba. Luego, técnicamente, no se va a abrir a prueba, sino que se va a proveer a la oportunamente ofrecida, para cuyo plazo, o sea, mejor dicho, el plazo de diligenciamiento va a mermar, se va a acotar ostensiblemente respecto del proceso ordinario. Para que tengan ustedes meramente una idea genérica, esto puede ser modificado de acuerdo a diferentes elementos o características del proceso que no vienen ahora a consideración, pero para que ustedes tengan un referente en un proceso ordinario, el periodo de prueba se abre por un periodo de 40 días, mientras que en los procesos abreviados y ejecutivos también, el
periodo para el diligenciamiento de la prueba, ya dijimos que técnicamente no se abre prueba, sino para el diligenciamiento es de 15, 40 contra 15, ¿sí? En la práctica estos plazos se suelen dilatar, no si en el proceso oral de audiencias, que ya lo vamos a tratar en una clase específica, pero sí en el proceso que rige la 8465 del Código de Procedimiento Civil. Se suelen dilatar por otro montón de cuestiones que no vienen al caso. Pero acá vemos entonces, para que ustedes lo puedan ver, esto lo que es el diligenciamiento de la prueba, el principio de adquisición, insisto, volvemos otra vez al cuestión al íter por el cual hemos dado esta explicación, dice que ofrecida la prueba, una vez admitida por el tribunal, se rige por el principio de adquisición, que es que estos medios admitidos, independientemente de quién los ofreció, benefician o perjudican al proceso. No son de la parte, son justamente del proceso y de esa manera debe como interpretarse. ¿Desde cuándo juega este principio? Desde que las partes lo ofrecen, desde que se diligencia, desde que se notifica que se ha diligenciado, desde su incorporación al expediente. Bueno, son distintos interrogantes que los dejo planteados únicamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo pueden andar, como he dicho, en la bibliografía que me he referido al principio, pero lo importante es entender en qué se sustenta o de qué se trata el principio de adquisición probatoria, ¿sí? Así otros principios también que podemos mencionar y que desarrollaremos en extenso cuando nos refiramos al proceso civil por audiencia, pero me parece importante dejarlos ahora mencionados, es el principio de economía procesal, el cual se analiza desde una doble óptica. Por un lado, es la simplificación y abreviación de los trámites a través de la acumulación de las distintas actuaciones para cumplirlas ante el mismo juez y la reducción de los costos de los procesos. Entonces, la economía procesal no necesariamente está relacionada a una cuestión económica, porque sí la comprende, pero no la abarca en su totalidad, sino que también en esta concentración de actos mediante los cuales se reduce de alguna manera la forma de presentar. Desde esta óptica, el principio de economía procesal está muy relacionado con el de eventualidad y el de preclusión. En tanto, el principio de eventualidad lo que determina es que todas las presentaciones que tengan relación con un acto deben presentarse en forma conjunta y no en forma sucesiva, que derivaría en un desgaste jurisdiccional de parte también que perjudica el proceso a la celeridad y justamente la economía, como lo hemos analizado. Por último, el principio de buena fe o moralidad, que debe tener no solamente el proceso civil y comercial, sino que todo tipo de proceso, mediante el cual lo que se establece es que las partes y sus abogados, sean patrocinantes o apoderados, deben actuar con buena fe antes, durante y después del proceso. Esta buena fe lo que implica es justamente un actuar con lealtad y probidad, y los jueces a su vez están obligados a sancionar de alguna manera la conducta que sea contraria a la buena fe. Esta se presume siempre que hay buena fe, pero ante conductas reiterativas que dejen en evidencia que la parte está, como se suele decir usualmente, chicaneando a la contraria o obrando de mala fe, dilatando para lograr un perjuicio a la contraria, existe una norma específica en el Código de Procedimiento tendiente a imponer sanciones tanto a la parte como a su letrado, patrocinante o apoderado, a fin de evitar estas conductas
y que rija, más allá de la defensa que cada parte y cada letrado tiene que realizar justamente en un juicio, que se tiñe siempre de buena fe, probidad y moralidad el proceso civil. Hasta aquí considero que están esbozados los temas o los principios más importantes. Por supuesto, quedo a disposición de cualquier consulta y el material que se va a acercar para que tengan de mayor de análisis o de otras consultas con la doctrina que hemos mencionado. Muchas gracias.